Antes de ver el pasaje de hoy quisiera compartir una historia. Dios es invisible, pero está vivo. Dios es invisible, no lo podemos ver. Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu. Y como Dios es espíritu no podemos verlo. Cuando decimos que Él es invisible, no simplemente estamos diciendo que no podemos verlo con nuestros ojos físicos, sino que más bien significa que no podemos entender a Dios y no podemos conocerlo. Incluso si tratamos con nuestros mejores métodos, usando toda la mejor tecnología, con todos nuestros mejores esfuerzos. Pero Dios existe, así es como Dios existe. Dios es espíritu, Dios es invisible. Y no es una simple declaración, Dios es espíritu. Algunas personas dicen, bueno, si Dios se me muestra, yo voy a creer en Él, pero esa no es la voluntad de Dios. Nosotros no podemos descubrir a Dios, incluso aunque tratemos con todos nuestros mejores métodos físicos. Vamos a ver otros pasajes. Leemos 1 de Timoteo capítulo 1, verso 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en este pasaje Dios se describe a sí mismo, al Rey de los siglos. Él es el inmortal, Él es el invisible, el único y sabio Dios. Él es espíritu, por esto es que entendemos que Él es invisible, pero no solamente esto así. Y también no podemos entender el hecho de por qué Dios no se muestra al hombre, por qué Dios nos aparece así al hombre. No podemos conocerlo con ninguno de nuestros mejores métodos. Esto es muy importante. Cuando ustedes reflexionan acerca de la declaración Dios es invisible, podemos meditar muchas cosas. Y desde nuestra propia perspectiva y entendimiento, uno piensa, ¿no sería mejor para persuadir a la multitud, a bastantes personas, para que creyesen si Dios se muestra? Pero eso no es lo que la Biblia dice. Veamos Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versos 14 y 15 nos da un importante mensaje. De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Entonces vemos que sus ojos están cerrados, y sus oídos están muy sordos. Este pasaje nos está diciendo, ellos podrían ver con los ojos y oír con los oídos, y podrían venir a mí, y convertirse y yo los sanase, pero yo tengo mucho cuidado de eso, porque no es la voluntad de Dios en mostrarse a sí mismo a grandes multitudes. No es la voluntad de Dios hacerlos que se vuelvan a Dios a grandes multitudes. Por ejemplo, Dios hace una gran señal, un gran milagro, y todo el mundo puede percibir, oh, este es un milagro tan grande hecho por Dios. Es una obra de Dios. Entonces todo el mundo va a querer creer en Dios. Pero así no es como Dios obra. Él realmente se esconde completamente, se oculta invisiblemente. Por ejemplo, aunque nuestras vidas durasen 100 veces más de lo que dura la vida ahora, en todo ese tiempo, no seríamos capaces de ver a Dios. Aunque estudiésemos mucho, no seríamos capaces de encontrarnos con Dios. Aunque investiguemos mucho, Dios completamente se oculta a sí mismo. Así que la única manera de comprenderlo y de creerle es a través de la fe. La declaración de Dios es espíritu no es simple, y de que no podemos verle porque es espíritu. No podemos llegar a Dios con ningún método, con nada, solamente con la fe. Dios es invisible. Y podemos conectar esa idea con otra idea, con la idea de que Él es sin fin, Él es ilimitado, porque no se encierra en un espacio o en un tiempo. Él es eterno, Él es ilimitado, y no podemos verlo. Por ejemplo, los peces que viven dentro del mar o dentro de los arroyos que van al mar, ellos están dentro de este mar. ¿Será que ellos son capaces de comprender cuán grande es el océano? Aunque ellos viven en el océano, no son capaces de imaginar cuán grande es el océano. Cuán enorme es todo el área que ocupa el océano. Aunque están viviendo debajo del océano, no pueden percatarse de la realidad de cuán grande es el océano. Las personas que son limitadas realmente no pueden entender lo que es el ilimitado Dios. Por eso es que la única manera de verlo es a través de la fe. Dios es invisible,
Por eso es que con todo nuestro entendimiento, con todas nuestras estrategias y métodos humanos, no podemos aproximarnos a Él, no podemos percibirlo, no podemos percatarnos de quién es Él. Así como vimos en el pasaje de 1 de Timoteo, Él es inmortal, Él es invisible, Él es el único, eterno y sabio Dios. Vamos a leer 1 de Timoteo capítulo 6, verso 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio, sempiterno. Amén. Él es el único que tiene inmortalidad y habita en la luz inaccesible, y no solamente eso, ninguno de los hombres lo ha visto ni lo puede ver. Es invisible. Entonces, ¿Dios es invisible? ¿Y qué significa? ¿Que no existe? No. Aunque es invisible, Él existe. Él es invisible, pero verdaderamente está vivo. Si nosotros pudiésemos describir su carácter en un sentido, pudiésemos decir esto: Él es invisible, pero está vivo. Él está verdaderamente vivo. Vamos a buscar el libro de Jeremías en el Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 10, verso 10. Nosotros podemos estar saludables cuando todo nuestro propio cuerpo funciona bien. Y nosotros no podemos controlar el funcionamiento de todo esto. Dios controla el funcionamiento de nuestro cuerpo. Si Él nos abandona por un segundo, dejamos de existir. Y de esta manera, asimismo, es todo el universo. Asimismo, como el ejemplo que les puse de los peces que están debajo del agua, que no pueden saber la magnitud del océano, no pueden comprenderla. Sin embargo, ellos dependen del agua. Asimismo somos nosotros. No comprendemos la magnitud de Dios y no podemos entenderlo, pero no podemos vivir sin Dios. Dios es quien creó todo el universo y quien opera en todo el universo. Solamente eso. Piensen en la historia de la humanidad. Han habido muchos eventos donde han podido destruir a la humanidad, donde la humanidad podía haber sido aniquilada completamente. Pensando acerca de nuestra naturaleza pecaminosa y acerca del control maligno de Satanás, hay muchas posibilidades de que podíamos haber terminado en la destrucción total. Pero Dios controla completamente la historia de la humanidad. ¿Y qué sucede con sus vidas individuales? Ustedes saben bien de que cuando miran su pasado en sus vidas, todo ha sido obra de Dios. Ustedes tienen esta clase de recuerdos y analizan su vida desde el pasado. Si algo hubiese cambiado, si algo simplemente hubiese cambiado, hubiese sido diferente, no estarían en el lugar que están en este momento, ahora. Si comienzan a reflexionar acerca de su pasado muy cercanamente, podrán percatarse de que Dios verdaderamente ha estado guiando mi vida a cada momento. Dios estaba controlando mi vida a cada paso completamente, cada momento. Por eso es que existimos hoy. Y controlando toda la historia de la humanidad y controlándome a mí, aunque es invisible, Dios está obrando. Y Él va a obrar para cumplir su plan de salvación. Aunque es invisible, Dios está trabajando de una manera muy específica. Y como las personas no lo pueden ver, no pueden creer. ¿Y qué creemos nosotros? Creemos que Dios es invisible, pero está vivo. Hay una historia que comparte muy bien acerca de Dios, quien es invisible, pero está vivo. Espero que seamos capaces de encontrar este mensaje tan importante a través de la vida de Elías. Busquemos a Primera de Reyes, capítulo 18. En el trasfondo de esta historia, Elías era profeta y había un rey llamado Acab. Era un rey muy malvado delante de Dios. No solamente el rey Acab, sino que los israelitas también se volvieron de Dios. ¿A qué magnitud fue esto? En el verso 18 y 19. Envíe pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Esto es lo que Elías le dice al rey Acab. Vemos esta petición tan desafiante y precisa que hizo Elías. Entonces, ¿quién es el verdadero rey? ¿Dios o estos Baales? Probemos quién es el Dios verdadero. Vamos a probarlo delante de todas estas personas, a ver a quién responde nuestras oraciones. Elías hace esta sugerencia. Lo que van a hacer ahora, van a construir cada uno de ellos, Elías por su parte un altar y los profetas otro altar para ellos. Y cada uno va a orar. Van a poner el animal, van a poner toda la leña y van a ponerlo todo, pero van a orar. Y cuando el fuego venga, vamos a percibir que ese es el verdadero Dios el que ha respondido. Cuando ustedes ven el versículo 19, se percatan de que en realidad eran 850 profetas.
450 de Baal y los otros 400 que comían de la mesa de Jezabel, que era la reina. Significa que era una cantidad muy grande de gente. Y el profeta que servía a Dios solamente era uno, era Elías. Y toda esta cantidad de gente estaban sirviendo a Acera y sirviendo a Baal. 850 profetas sirviendo a Baal y sirviendo a Acera y comían de la mesa del rey y de la reina. Israel era el pueblo de Dios, era el pueblo elegido por Dios. Pero ¿qué ha sucedido? Que ya no confían más en Dios. Y no solamente el pueblo cayó en la idolatría, sino que los líderes, estas personas que lideraban el país, ellos fomentaban la idolatría. Así que esta es la situación. Veamos lo que ocurre con Elías en estos tiempos. Piénsenlo bien, es solamente una persona contra 850. Y para verlo más específicamente y realísticamente, el número de los profetas era 850, pero detrás de ellos estaba todo Israel. Así que vemos el trasfondo de esta situación y vemos que Elías se encontraba él solo y frente de él todo Israel. Y él hace esta sugerencia. Si él pierde, ¿qué pasaría? Iba a ser asesinado. Está arriesgando su vida completa dando esta sugerencia. Y el rey Acab estuvo de acuerdo porque él dijo, bueno, ahora voy a ser capaz de asesinarlo. Veamos el verso 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois más, invocad vosotros primero el favor de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tantos ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Cuando dice la escritura que ellos estaban danzando alrededor del altar, que estaban saltando cerca del altar, no significa que estaban saltando porque se estaban divirtiendo, como algo así de un baile. Cuando ustedes ven a los hechiceros, a estos adivinos, ellos comienzan también a hacer estos rituales de danza para que el espíritu entre en ellos. Para entrar en conexión con estos espíritus es que ellos hacen este tipo de danzas. Versículo 28. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Desde temprano en la mañana hasta ya en la tarde, ellos estaban haciendo estas danzas, estos rituales y todo esto, pero nadie los escuchaba ni nadie los respondía. Así que piénsenlo, imaginen que ustedes son Elías. ¿Qué corazón ustedes tendrían cuando delante de ustedes estos 850 profetas estaban realizando todos estos rituales y haciendo todo esto de esta manera? Ustedes estarían pensando, si Dios no me responde, estoy muerto. Podían pensar, bueno, realmente no debería de haber hecho esta sugerencia. Yo tendría un corazón muy sensible y estaría muy, de esta manera, así sentido. Pero Elías, veamos el verso 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme y hay que despertarle. Elías estaba burlando de ellos. Ustedes están adorando a su Dios, pero su Dios no está ahí, quizás está durmiendo, quizás está afuera, o va de camino, qué sé yo. Ahora estoy hablando acerca de la fe de Elías. Elías no podía ver a Dios físicamente. No podía ver a Dios con sus ojos físicos. Y por supuesto que es diferente a nosotros, porque él podía escuchar la voz de Dios. Pero de igual manera, él no podía ser capaz de ver a Dios. Pero una cosa él sí tenía seguro. Él creía que Dios está vivo. Él creyó en Dios que es invisible, pero está vivo. Aunque todos los israelitas habían abandonado a Dios y se habían ido a la idolatría, Elías mantenía su fe en Dios. Y estaba haciendo todo esto porque quería llevar a todo el pueblo de Israel de nuevo con Dios. Él quería deshacerse de todos los ídolos, de toda la idolatría, y verdaderamente quería reunir a este pueblo de Israel que se encontraba en este estado de vuelta con el Dios verdadero. Y por esa razón es que él está haciendo esta sugerencia y es que se encuentra en este momento ahí haciendo esto. Y si miramos el verso 30 y lo razonamos profundamente en nuestros corazones, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Reunió a toda la gente. Y lo primero que él hace luego es arreglar el altar que estaba arruinado, el altar del Señor. Como el altar del Señor estaba destruido, él tuvo que arreglarlo. Este altar donde se suponía que constantemente tenían que dar ofrendas a su Dios, al Señor, estaba destruido.
Porque ahora todo el mundo estaba buscando sus ídolos y estaban sirviendo a estos ídolos y no se ocupaban de altar al Señor. No estaban buscando adorar al Señor ni hacer los sacrificios, por eso es que el altar estaba destruido. Es algo muy similar hoy día, todas las iglesias están destruidas. Y podemos ver como en el mismo pasaje todo el pueblo de Israel huía de Dios, le dio la espalda a Dios. Y Elías se acercó, llamó a la gente y reparó el altar del Señor. Dios está buscando esta clase de fe entre nosotros. Porque en muchos casos hay personas que están teniendo su fe para sus propios beneficios físicos y personales. Y realmente así se están alejando de Dios. Sin importar la fe de ninguna de todas las personas o la fe que tenga el mundo, nosotros tenemos que precisar y tener la misma fe que tuvo Elías. Realmente tenemos que guardar y tener esa fe que Elías tuvo. Reparar el altar del Señor que ha sido destruido. Y podemos ver todo lo que ha sido destruido. La fe, las iglesias, la vida cristiana, está todo destruido. El estándar del verdadero creyente está siendo destruido. Y el estilo de vida que guarda la voluntad de Dios, el plan de Dios, que guarda la palabra de Dios, todo eso está destruido. Y Elías se acercó y reparó el altar del Señor. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, con estas piedras él estaba reparando el altar. En el verso 32, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Entonces le hizo una zanja dentro del altar para que el agua fluyera por dentro. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de la manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Podemos ver cuánto él creía. El fuego vendría y quemaría el holocausto, pero no solamente así, sino que ahora vamos a echarle agua. Así que está siendo la situación más radical aún. Hay que derramar agua 3 veces. Así es como él mostró su fe. Derraman el agua la primera, la segunda y la tercera vez. 3 veces derraman el agua. Y este número de veces, 3 veces, refiere el número perfecto. Y en el verso 36, Elías comienza a orar. Cuando llegó la hora de ofrecer ese sacrificio, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Cuando ustedes ven la escritura, hay pasajes que explican quién es Dios. Por ejemplo, el título El Dios de las Naciones, o el título Dios de Amor, o Dios de Israel. Están estos nombres de Dios. Y uno de los títulos más usados para nombrar a Dios es este: el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, o Dios de Israel. Esta es la descripción que más se usa. Significa que Dios es el Dios de ellos y que ellos son verdaderamente su gente. Significa que Dios está muy orgulloso de ser su Dios. Y como ellos vivieron físicamente, pero también vivieron espiritualmente, significa que Dios es Dios, pero es Dios de los vivos. Y Dios está muy orgulloso de este nombre.